Hola, bienvenidos a esta tercera temporada Explorando todo esto para ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a este viaje, a tu voz más sincera. Estás en mi rincón del proyecto. Buenos días o buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi rincón del proyecto. Este es el segundo episodio de la tercera temporada. Bueno, les cuento que hace días vi un episodio de Eric Dane en Famous Last Word en Netflix y me quedé pensando muchísimo en algo, sobre todo de escuchar a alguien que tiene tan cerca la muerte y que sabe que ese final está más cerca que el que nosotros creemos tener. Hablaba desde un lugar tan real, tan consciente del tiempo, que inevitablemente esto me movió. Me quedé dando vueltas a cómo vivimos creyendo que postergamos sueños, libros, comidas con amigos, conversaciones bonitas y también conversaciones incómodas. Y muchas veces hasta reconciliaciones, hasta con nuestra historia y con los demás, como si la vida nos esperara. Algún día escuchaba yo algo que leí que me encantó, que decía: vivimos esta vida como si lleváramos otra en una maleta. De todo lo que este hombre dijo, hubo tres cosas que me quedaron resonando. Vivir ahora, vivir en el presente. Y él decía: a mí esta enfermedad me llevó a vivir en el presente, pero sería lo único que quisiera hacer por el resto de mis vidas. Enamorarse de alguien o de algo. Encuentra tu camino, tu pasión, tu propósito, que seguramente en los momentos más difíciles de tu vida, este te va a ayudar en esas noches oscuras. Elige bien la gente con la que te rodeas. No sabes el impacto que a nivel emocional, físico y psíquico ellas podrán tener y tú podrás tener en ellas. Me parecía esto tan simple y tan profundo a la vez. Y mientras pensaba en esto, que me movió muchísimo, sentí que la invitada de hoy encajaba perfecto con esta conversación. Luna Roca viene a hablarnos justamente de eso, de su historia, de cómo su dolor y cómo sus heridas de infancia la llevaron a levantarse, a hacerse preguntas, a mirarse de verdad y a aprender a procesar lo que le dolía. A través de su camino, Luna se ha convertido en guía para muchísimas personas. Su trabajo acompaña procesos muy profundos y honestos. Su libro Renacer, que ella hace unos meses publicó, es una muestra de su recorrido, un testimonio de cómo se volvió cómo se volvió a empezar cuando la vida te quiebra y de cómo se encuentra sentido incluso en lo que parecía perdido. Luna, qué rico tenerte acá. Bienvenida a mi rincón del proyecto. Gracias por regalarnos este espacio tan bonito y por ser tan generosa con tu tiempo. Gracias a ti, Claudia, por esta introducción y por traer a la mesa este tema tan importante que es la muerte, en la cual soy experta sin haber muerto simbólicamente algunas veces, pero sí vengo de linajes de muchísimas muertes y me gusta decir que soy ex huérfana. Fui criada por mi abuela materna en un pueblo de Granada, en el sur de España, y, y ella sin saber, sabiendo, me dio las raíces, los rituales, la conexión con la muerte. Tenía varios trabajos, ella, entre ellos vestir muertos y tener la muerte presente y estar en conexión con la tierra me hizo tener mucha fe y aferrarme a la vida, estando muy consciente desde muy pequeña
que la muerte caminaba a mi alrededor. Y creo que por eso valoré mucho desde pequeña el milagro de la vida. Estés donde estés o me dejes donde me dejes, yo voy a renacer, yo voy a florecer. Ay, qué Mientras que la lindo. vida, Dios mío, qué bonito. Sabes que, bueno, yo sé que tú tienes una comunidad grande en España, que te conocen mucho en España, pero me gustaría, antes de que empecemos esta bonita charla, que nos contaras un poquitico de ti, porque hay gente en México, en Colombia, en muchos países que nos escuchan. Entonces quiero que nos cuentes un poquitico de ti porque es muy lindo a veces escuchar a las personas cuando nos cuentan todo eso tan lindo que hacen, pero la verdad es que ese recorrido se nos olvida y yo siempre, para mí es muy importante el recorrido porque es que, mira, que yo he tenido noches tan duras que en esos momentos yo digo, hijo de madre, ¿cómo me voy a parar de acá? Y cómo encuentra uno la fortaleza de vivir una historia tan difícil, Luna, como la que tú tuviste. Tan difícil, o sea, cómo me agarro de lo que tengo para convertirme en la mujer y salir como ese ave fénix, como tú lo has hecho, como la mujer que ha renacido tantas veces y que sigue renaciendo en el día a día. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, como para que sepamos quién es Luna. pues bueno, todos venimos con un contrato de alma, eligiendo a la familia, a los padres, a los linajes, ancestros. Y no hay linajes o familias buenas ni malas, sino que ya está pactado. Y bueno, yo se ve que firmé un contrato complejo, eh, como huérfana, ¿no? Eh, bueno, tú sabes, todo el mundo sabe que en los años 80 y 90 murieron cientos de personas jóvenes, por las drogas, las adicciones. En aquella época no había tanta información, era algo nuevo. Y dejaron a muchos hijos huérfanos, pero también dejaron a miles y cientos y millones de padres sin hijos y padres que enterraron a sus hijos. En el caso de mi abuela materna, llegó a enterrar a 3 hijos. Dios. Entonces, mis padres, que en aquel entonces se conocieron en Barcelona, eh, imagínate, ¿no? En el año 75, 1975, en la libertad, viniendo de épocas y de linajes de mucha autoridad, de guerras, de hambruna, de escasez. Y, y bueno, entran en el mundo de las drogas y aparezco yo, y aún así, estando tan enfermos ellos, desde pequeña, sin saber, a mí había algo que yo decía: "Guau, ¿de dónde sacarían el valor, esa luz y ese amor para aún así, estando como estaban, poder entregarme a mi abuela materna, que fue a buscarme a Barcelona, y me salvaron la vida, literalmente? Me hubieran podido dejar en la calle, como tantos, huérfanos, en un orfanato, en un hospital, vete tú a saber, venderme, cualquier cosa, porque conozco casos, Claro. pero no. Mi madre supongo que se tragó el orgullo, el dolor, el sufrimiento, y en ese momento de amor, bueno, pues yo me crié con mi abuela materna y, y crecí con muchas heridas, evidentemente. No fue fácil. En casa de mi abuela también había un hijo de ella que estaba enganchado. El ambiente era complejo, había violencia, había abusos, había drogas, pero aún así yo fui súper feliz porque me crié en un pueblo rodeada de naturaleza, de abuelos, abuelas, tíos, tías, amigas, primos, árboles, y yo en la calle era plenamente feliz. Yo me agarré a eso, a la libertad, a las puertas abiertas. Yo me sentía protegida en la calle, de puertas Wow. para adentro no tanto. Pero aún así, ahora con la distancia ya de adulta, entiendo que mi abuela lo hizo demasiado bien, ¿no?, para la situación que tenía. Se le mostró una situación que era
tanto a mi hermano más pequeño y a mí, em, acogernos en casa y acoger también a su hijo que estaba en esa situación. Y como madre ahora que soy, ahora sí puedo llegar a entender, ¿no? ¿Cómo haces como madre de, no, o dejas a tus nietos o dejas a tu Claro. hijo, ¿qué haces? Y ella hizo lo mejor posible desde el amor y con lo que tenía. Y sí, yo crecí con muchas heridas, y eso desencadenó, en la adolescencia hasta los 38 años, en una de las adicciones más fuertes a día de hoy, que es la dependencia emocional. Pero que gracias a esa dependencia emocional yo pude conocer, sin conocer, a mis padres, ¿no? Porque más adelante, cuando comienzo a profundizar y a estudiar, me doy cuenta de que gracias a esas repeticiones había podido saber cómo fue la relación de mis padres y entender. O sea que gracias a mi orfandad, yo estoy aquí hoy hablando contigo y acompañando, guiando a personas en esa misma situación. Em, Qué en realidad bonito, oye. es un regalo, La aunque en el verdad es que momento sí. no lo entiendes. ¿Qué se necesita, Luna? Porque es que muchas personas, o sea, han vivido lo que tú viviste y muchos se quedaron en ese dolor, carcomiéndose y en ese hueco que necesita uno. ¿De dónde sale esa resiliencia para decir, bueno, me doy cuenta y me encanta lo que dice de las adicciones, porque pensamos que las adicciones simplemente son, si mis papás fueron adictos a cierta sustancia, pues seguramente yo voy a ser adicta y resulta que no. Existe la adicción y entonces yo puedo ser una persona que trabaja todo el día o que controla todo el día o como tú que era emocionalmente dependiente. Y eso significa una adicción. Lo que pasa es que hay adicciones que son un poco más tolerables, ¿cierto? Y sobre todo frente a la sociedad son más aceptadas que una adicción a las drogas, pero que existe. ¿Cómo logras tú entender eso en ese momento donde estás pegada supuestamente a alguien que tú dices, este es el tronquito que me va a salvar a mí? ¿En qué momento tú dices, mi adicción es esta y yo voy a salir de acá? Pues cuando ya de muy adulta, un día me despierto y digo: "Guau, llevo desde los 13 años enlazando una relación con otra". Guau. Y como desde pequeña yo escribía, la escritura era como una manera de poder Catarsis, meterme en mi mundo, sí. Eh, tenía libretas y libretas de todas mis parejas, de todas las relaciones. Y un día, sin saber, porque yo en aquel entonces estaba muy dormida, y me di cuenta de que todas las parejas que había tenido se parecían a mi padre. guau, Y ese día decía: "Madre mía", o sea, todos eran buenas personas, muy buenas personas, pero con algún tipo de mal hábito o con dependencia, evasiva, todo lo opuesto, ¿no? O claro. que no estaban disponibles, pero físicamente se parecían a mi padre. Y entonces dije: "Guau, mi madre vivió multiplicado por 1.000.000 todo esto que estoy viviendo, este remolino y torbellino emocional", y entiendo que ella, pues, en ese momento encontró esa droga y se quedó ahí atrapada, pero yo he estado repitiendo a través de la dependencia emocional. Y ese día, pues, empecé a investigar. Sí es verdad que yo desde pequeña, a veces veía en el pueblo a otras niñas que tenían familias normales, y padre y madre, y yo veía niñas, que intentaban suicidarse, que tenían demasiada exigencia, que lo estaban pasando mal, o sea, que había ambientes también complejos, ¿no? Y yo a veces, me refugiaba o, bueno, primero de todo tenía como referentes imaginarios a través de las películas. Solo había una cadena de televisión, Canal Sur, en aquel entonces, y yo me imaginaba que mi padre era Harrison Ford y mi madre No, Meryl Streep, ¿no? Entonces, yo los tenía ahí como imaginarios, y yo me hacía mi película, eh, y luego también me hacía como escenarios imaginarios.
Y yo cuando veía a todas mis amigas que lo estaban pasando tan mal y que también recibían palizas y yo decía: "Guau, menos mal que yo no tengo padres, porque con este fuego interno que tengo de hambre de saber, porque yo me voy a ir del pueblo en cuanto me saque el carnet de conducir", decía a mis amigas. "Yo quiero ver mundo, yo he venido aquí a explorar", ¿no? Hay mundo más allá del pueblo. Y entonces yo me empecé a hacer mi mundo, ¿no? Cerrarme a eso. Y eso a mí me salvó y claro, supongo que para sobrevivir, pues yo agradecía el no tener padres o una familia tan autoritaria. Luego ya con los años entendí que, bueno, pues ya se había firmado ese pacto, ¿no? Y que tenía que ser así. Y otra cosa curiosa era que cuando había pelis de indios y vaqueros, yo siempre le decía a mi abuela: yo soy de allí, yo soy india, yo he vivido allí". O salían, Latinoamérica o cantantes, yo decía: esa ha sido mi abuela", cuando salía Frida Kahlo, no sé, mi abuela, como yo hablaba en sueños y tenía premoniciones de muertes y no todos tenemos dones de pequeños que luego vamos tapando. Entonces mi abuela no me hacía mucho caso. Siempre decía, ¿no? Con ese acento andaluz: "Esta niña está loca, esta niña está loca, cada día está más mal". Y yo fui haciéndome ese escenario y desde pequeña tengo mucha conexión. Lo entendí cuando salí de mi pueblo muy joven, con 13 años. Mucha Guau. conexión con las personas emigrantes que han tenido que dejar su pueblo, su país, sus raíces. Tengo tremenda admiración desde muy pequeña. Por eso casi todos mis alumnos, los que más son, y por eso viajo a Latinoamérica y tengo muchos alumnos de ahí, porque enseguida cuando nos miramos a los ojos veo, ¿no? Entiendo. Para mí, que cada emigrante, por ejemplo, cuando venís a España, yo sé que son vuestros ancestros regresando a su lugar de origen. Ay, qué A través de bonito. ti a través de ti, ¿no? Para finalizar algo que no pudo ser. Y tengo tremendo respeto y cariño. Entonces, yo me fui creando todo ese escenario de pequeña, ¿no? De: "No, mi familia real está en Latinoamérica. Yo tengo que ir a explorar mundo", ¿no? Y fui creando esa resiliencia, y con los años también he entendido que qué maravilla de época yo pude vivir con todas las carencias, escasez o pobreza, ¿no? Que nos hizo tener esa resiliencia y esa capacidad de la frustración, y al aburrirnos, que era donde salían las grandes ideas y Claro. sueños, logros, íbamos a hacer, que no hay hoy, ¿no? Por eso Total. yo lo primero que hice cuando mi hija era pequeñita, que ahora tiene 10 años, va a cumplir en verano 11, fue apuntarla, ¿no? A los scouts, para que esté en contacto con la naturaleza. No hay teléfono, solo hay libros y ese espacio, ¿no? Para aburrirnos, porque de ahí sale, la creatividad, ¿no? Esa resiliencia de esa capacidad. Entonces, como veis, hemos pasado de un punto al otro. Considero que ni tanto ni tampoco, que deberíamos llegar a una armonía, ¿no? A intentar danzar con lo que tenemos, porque si tú ahora mismo estás en Sevilla, aparte de lo que te he contado de seguramente algún abuelo, bisabuelo o bisabuela o tatarabuela salió por primera vez de España y tuvo que dejar su tierra. Y fíjate, ¿no? Cómo acabáis volviendo, pero es para compensar y para cerrar. Ay, me Y encanta. claro, y es, cuando tienes esta filosofía de vida, que nada es bueno ni malo, sino que simplemente las cosas son como son, ¿qué haces con ellas? Claro, Todo cambia cuando tu percepción cambia. claro. Eh, Pero ese crecimiento, ¿sabes? Que yo pienso y me pregunto muchísimo cuándo se da ese crecimiento personal, porque perdonar, o sea, tener la sabiduría que tú tienes ahora. Luna acompaña a muchísimas personas, como les contaba, y sobre todo en esto de los linajes familiares, que ahorita hablaremos de eso, o sea, en heridas de infancia, sanación ancestral, constelaciones chamánicas, psicomagia, que me encanta. Además, es
facilitadora de respiración celular y creadora del método Nueva Identidad. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué momento, o sea, en qué momento logro mirar y perdonar? Porque no es fácil, o sea, no es fácil mirar ese pasado, aceptarlo, entender que viene un linaje y que yo vengo a limpiar muchas cosas en mi familia. No es fácil. Y lo digo a nivel personal. Yo también, mi mamá murió cuando yo estaba muy chiquita, tenía 5 años, y entender también la vida y toda la situación me llevó años, décadas, en llegar a muchos acuerdos conmigo y con mis antepasados. Y agradecer, y sabes que en estos días escuchaba, leí algo tan hermoso que yo dije, "Ay, qué bonito esto", decía, hay que agradecer a nuestros antepasados porque al fin y al cabo nosotros somos su mejor obra de arte, somos la mejor representación de la obra de arte de ellos. Yo decía, qué lindo, qué chévere sería que en el colegio nos enseñaran a ver esto. Yo creo que seríamos mejores seres humanos. Pero ¿dónde nace esto? ¿Dónde tú llegas y recoges todas esas heridas, te las lames, dices, jue madre, tengo tantas heridas de las infancias, herida de abandono, herida de injusticia, todo esto lo voy a recoger para llenarme de mí? ¿O fue poco a poco que te fuiste reconstruyendo? Yo creo que me disocié tanto de pequeña para sobrevivir y Ah, me creé ese mundo mágico. virtual, imaginario, mejor que virtual, imaginario. Me disocié tanto y me aferraba solo a la belleza, a lo bueno. Y me disocié tanto que entonces em, yo iba pasando. Recuerdo que hasta los 8 años yo era una niña muy buena, muy cariñosa. Todavía tenía la esperanza de que mis padres iban a volver, de que se iban a curar y que iban a venir a por mí. Y en el momento que mi madre nos comunican que había muerto, la habían encontrado fallecida por una sobredosis, ahí algo se rompió dentro de mí y mi padre no volvía tampoco. Supongo que lo pasaría fatal, se sentiría muy culpable. Y ahí comencé a darme cuenta que no me había servido mucho lo de la niña buena y comencé a ser rebelde. De hecho, mi abuela siempre decía que desde que hice la comunión a los 9 años, no sabe qué demonios me pasó, pero que me transformé. Pero esto nos pasa a casi todos los niños que vienen de ambientes no aptos y muy complejos o con fallecimientos de progenitores, les pasa, ¿no? Ujú. Entonces, yo en vez de meterme para adentro, yo cogí esa tristeza y sabes que la tristeza no expresada, no sacada, pues se convierte en ira. Y me convertí en la rebelde. Y empecé a ser muy mala, muy desobediente y ya era oficialmente la oveja negra, más negra que de todo el sistema. Y empecé a ser, pues dicen, muy desobediente, muy mala. Pero gracias a esa ira, yo empecé porque la ira también, las emociones no son buenas ni malas, sí que si las tuviera que nombrar aquí en el mundo de las formas para entender, ¿no?, el concepto, son más buenas que malas en el sentido de que cuando una emoción viene, nos ayuda, nos da una señal, ¿no?, y nos ayuda a salir de una zona donde no nos están haciendo bien o no nos está haciendo bien. Y a mí la ira, a través de esa rebeldía, me ayudó hasta los 13 años a darme cuenta de que yo no quería estar allí, yo no quería repetir la historia, yo no quería saber nada del pueblo, nada de mi familia, nada. Yo necesitaba cerrar totalmente, ¿no?, el gran viaje del héroe. Por eso en todas las películas veréis que todos los protagonistas, esto Disney lo sabe muy bien, son huérfanos y todos se van de su pueblo, de su ciudad, hacen ese gran viaje, ¿no? Donde a través de aprendizajes y repeticiones aprenden y después con el tiempo vuelven a su ciudad, a su país, a su pueblo,
a entregar su medicina y poder perdonar, ¿no? También. Y a mí me pasó eso, pero yo no me di cuenta así de la noche a la mañana. Esa ira me ayudó a salir del pueblo. em, Me fui a Barcelona, me pasó de todo, empecé a trabajar. eh, Siempre he tenido la suerte de encontrarme grandes y bellísimas personas que me han tendido la mano, bueno, increíblemente. Y un día me despierto, si es verdad, con 33 años o así, casualmente cuando mi madre fallece tiene 33 años, y es cuando digo: "Ah, las parejas se parecen, las relaciones, aquí está pasando algo". Y ahí por primera vez, voy a un psicólogo, y cuando yo me siento y le cuento, así normal, ¿no? Yo aparentemente soy una persona muy optimista, muy resiliente, y me empieza a nombrar, pues, todos los traumas emocionales por los abusos, los síntomas de que yo no dormía del tirón, las pesadillas, yo cerraba las puertas. Siempre me pongo, ahora ya no, siempre me ponía con la espalda pegada a la pared. Y este psicólogo me empieza a explicar el porqué, ¿no? Claro, si tu tío entraba a la habitación, pues tú cerrabas la puerta, no duermes por los ruidos, Claro. estás en alerta. Estar cerca de la pared te ayuda a ver todo el escenario por si tienes que salir corriendo, ¿no? Siempre mirando los objetos, con qué me puedo defender. Y me empieza a nombrar heridas, y yo digo: "Uy", digo: "Pues a lo mejor sí que tengo", digo: "Pues no sé", o sea, no las he escuchado nunca, pero ahora me cuadran muchas cosas. Wow. Yo ese día salí, no volví al psicólogo porque no me apetecía contar mi historia otra vez, no me hacía bien en ese momento, y yo ya entendí algo. Nunca más volví al psicólogo, pero a mí eso me cambió algo y empecé a leer muchos libros. Entonces no había Internet, ¿no? Pero a leer muchos libros, a entender, a estudiar constelaciones, ancestros, linajes, dependencia emocional, heridas, y dije: "Guau". Y yo entonces empecé a notar de una manera muy progresiva que ya no reaccionaba cuando alguien no me contestaba, que ya no me despertaba a las 3 de la mañana con pesadillas, entraba a un sitio a comer con una amiga y ya no me ponía pegada a la pared, me Wow. sentaba en cualquier sitio, eh, que ya no lloraba al ver una película donde una niña hablaba con su madre. Lloraba ya desde el gozo, la emoción, ¿no? Como cuando tú estabas explicando lo de tu madre, que tú tenías 5 años cuando murió. Me he emocionado porque veo más allá de lo aparente y sé cómo eso nos afecta luego las relaciones Mm. y el trabajo que hay detrás. Entonces, te honro por ello. Pero me emociono desde otro lugar, ya no desde la herida. Y ahí empecé a enlazar una cosa con otra y dije: "Guau, creo que me van a faltar años para yo aprender todo lo que tengo que aprender", ¿no? Para autoconocerme, y una cosa me llevó a la otra. Y a partir del 2020, yo estaba trabajando en una tienda de ropa, y las clientas de la tienda me empezaron a llamar para pedirme consejo, para que las escuchara. Y hay un don muy bonito de los huérfanos o personas que no han tenido emocionalmente a sus padres, y es que enseguida entienden cuando la vida trae algo, no dudan, entienden que es por algo y lo tienen que coger aún con miedo. Y yo lo cogí y así empezó mi trayectoria, ¿no? Pero como verás, yo tengo 50 años y ha sido, pues, muy progresivo y de décadas y de a poco, ¿no? Y Y de un un día, autoaprendizaje también, Luna. De un claro, es que es increíble porque ahora hay tanta información y me encanta lo que decías, en esa época no había internet y pues al fin y al cabo no tenía uno tanta distracción. Que yo no sé si te pasa, yo trato de no distraerme mucho, pero yo puedo estar viendo un programa que me gusta y veo el celular. Y si claro, estoy o sea, hay una cantidad de distracciones y de distractores, y era, creo, no sé si era Marley Quenners que decía, claro, es que el mundo de afuera te llama a muchas cosas ricas, porque es que usted ve los colores, los sabores,
pero el mundo de la introspección es un mundo más blanco y negro porque hay que trabajarlo muchísimo, entonces no tiene tantas cosas tan ricas. Y cuando decías eso de cuando tú estabas sola y empezaste a leer, fue un autoaprendizaje porque es que tú empezaste a verte y no hay nada mejor. Yo creo que la mejor parte del crecimiento personal es cuando tú eres 100% veraz contigo y con tu historia. Y cuando confrontas lo que realmente tú eres con lo que te ha pasado y de dónde viene y si esto es mío. Entonces, supongo que en todo ese tiempo que tuviste la oportunidad de autoobservarte, que te llevó a este conocimiento. No fue como de, esto lo aprendí porque es que hay cosas que uno no aprende estudiando ni en la universidad. Y No. es ese conocimiento nato que existe, ¿no? Claro, ese conocimiento que todos tenemos, que está dormido, simplemente por eso a veces una frase, un vídeo, una persona despierta algo en ti o cuando vas a un lugar, ¿no? Una tierra. Todo esto proviene de nuestros ancestros y linajes. Entonces, la tierra, la madre tierra, es el mayor contenedor de toda la memoria ancestral. Y cuando tú entiendes, después de poner nombre a tus heridas, de pasar todo el proceso de sanar, entiendes que al igual que hay una herida, porque cada sistema familiar, cada árbol, viene con un contrato de una herida, una especialidad, ¿no? Yo de muertes, tú de desamor, cada uno de su herida principal. Entonces, generación tras generación, en diferentes roles, mujer, hombre o épocas, pues van teniendo a través del mundo de las formas, de la vida, eh, unos aprendizajes, un camino recorrido em, que se va pasando la antorcha al siguiente descendiente hasta que llega a ti, ¿ok? Y si bien sanamos las heridas o todo lo que podamos, llega un punto en el que te das cuenta o empiezas a recibir conocimiento que no has leído en ningún libro, que no has visto en ningún sitio, porque se despierta ese don ancestral o esa sabiduría ancestral que todos portamos de todos los que vinieron detrás, Wow. que ya vivieron esos mismos aprendizajes multiplicados por 1.000.000. Entonces, aquí la cuestión es que somos importantes, pero no somos tan importantes. Somos un eslabón más de ese sistema familiar que a través de cada Personaje, descendiente, claro, de cada descendiente, en diferente época o rol o género, va haciéndolo de maneras diferentes para avanzar o dejar de repetir. Porque cada vez te sientes con más fortaleza, con más conocimiento, sabiduría, aunque sigas aprendiendo externamente, eh, y vas protegida por ese ejército de ancestros que ya han vivido. Entonces, se abre una herida, tienes alguna duda y te conectas con ese sistema ancestral y tienes todas las respuestas. Y por eso también cuando vas a un lugar, yo por ejemplo en Latinoamérica, la primera vez que pisé Cuba o México o Ecuador, es yo era como una reconfirmación y solo caminar ahí ya estoy recibiendo, ya abro un campo de información porque ya fui en otra vida, ya estuve ahí, ya viví ahí, entonces entiendo todo de golpe. Por eso viajar a esos lugares que nos resuenan de golpe nos trae toda esta información. Y entonces, como verás, no es solo una cosa, es un conjunto de muchas cosas. Pero en el día de hoy, que hay tantas distracciones, sí es verdad que las redes sociales, el mundo virtual, es una gran herramienta que si está aquí es por un bien mayor y que bien utilizado es maravillosa, ¿no? Porque entramos a compartir valor, a aportar y a crear. Em, y hay personas que entran porque están pasándolo muy mal y de repente encuentran eso y tienen una luz de esperanza. Entonces, todo bien utilizado es una herramienta más. claro. Oye, háblanos un poquito de los linajes familiares porque me llama muchísimo la atención. Me imagino que muchas personas que desconocen lo que es esto, o sea, por ejemplo, si yo sé que en mi familia todas han sido divorciadas
o todas han sido dejadas, o bueno, o todos son alcohólicos. ¿Cómo hago yo para entender cuál es el linaje? ¿Cómo corto ese eslabón? ¿Cómo hago que esa herida ya no florezca más entre mi descendencia, con mis hijos y en mí? Porque, o sea, explícanos en esas palabras tuyas como para entender un poco más. Claro, cuando yo comienzo a leer, a estudiar, ¿no? Para entenderme mejor, y me doy cuenta que había estado viviendo, desde la arrogancia, no había tenido en cuenta a mis padres, a mis linajes, toda la sabiduría. Eh, yo, me paso como un año sintiendo una culpa profunda de decir: "Pero si ya tenía todo ahí, ¿cómo no he podido mirar?", ¿no? Y empiezo a investigar y a ver que efectivamente todas las mujeres, o solteras o viudas, hombres muertos, ausentes, y yo me doy cuenta y digo: "Guau". Y empiezo también a ver el patrón de los hombres, hombres que no están nunca en casa, con hábitos, ya sea de alcohol, de drogas, de y empiezo a enlazar una cosa con otra y digo: "Ah, okey, vale". Entonces, las lealtades invisibles del sistema familiar ocurren, primero, porque como árbol genealógico venimos a sanar. Entonces, si no se repite, el siguiente no puede darse cuenta. Por muchas generaciones nadie se ha dado cuenta, pues porque no podía, porque estaban en una guerra, porque estaban en otras. Cuando ya empiezan, los siguientes descendientes a darse cuenta de que hay demasiadas repeticiones y que eso le está bloqueando su vida, y que se da cuenta que a veces, aunque haga, hay algo superior que le está frenando, bloqueando o cogiendo, eso es una lealtad muy profunda, ancestral, familiar, y tiene que ver cuando todos hemos sido niños, incluso nuestros ancestros. Por amor completo, por amor pleno al sistema familiar, hemos acogido todo el sufrimiento o esas personas que han muerto, todos esos excluidos, todo ese dolor de mi madre, de mi padre. Me he hecho cargo yo para pertenecer al sistema. Entonces, por ese amor ciego al sistema, soy niño, adolescente, y sin darme cuenta inconscientemente, repito el patrón, aunque de manera diferente, de las mujeres de mi sistema familiar, que ninguna está con pareja. ¡Wow! Y por muchos años de proceso que lleves, y esto pasa mucho con la energía del dinero, por muchos Mucho. años que lleves o cuando vas a dar un salto que pide de ti un acto de fe, porque necesitas pasar ahí, y brillar y crecer y expandirte, y empezamos a sentir miedo, pánico y nos autosaboteamos inconscientemente y preferimos quedarnos donde estamos, aunque estemos mal, la mente se queda contenta porque no gastas energía, te quedas en la zona en la que estás, pero el alma empieza a gritar y a sentirse triste y empezamos a perder fragmentos del alma. Y por eso casi el 90% de las personas están muertas en vida, sin sentido de la vida, no encuentran ese propósito, y cuando mueren se quedan en un estado emocional de culpa, que es una energía que queda en el colectivo y a su vez queda en nosotros. Con lo cual, cuando yo me doy cuenta de que sigo repitiendo que ya todo es muy sutil a día de hoy, ¿no? Que todos ya tenemos mucha información, pero que es muy sutil y yo empiezo a mirar, a cuestionarme, a decir, pero ¿por qué yo estoy estancada? ¿Por qué estoy en el mismo lugar? ¿Por qué estoy estancada? ¿Por qué tengo miedo a ganar más? ¿Por qué tengo miedo a volver a tener una pareja? ¿Por qué? Y puedo volver a mirar otra vez y ver que hay algo que todavía no he podido tocar porque no estaba preparada, he estado trabajando profundamente, entonces ahora sí. Eh, Puedo simplemente mirar a mi linaje materno y a todas las mujeres de mis linajes y puedo hacer incluso este ejercicio
y decirlas, ok, lo entiendo, estoy siendo fiel a vosotras, os estoy siendo fiel, mm, tomo conciencia de ello. Y me puedo ir a un campo, a un bosque, donde no vaya habitualmente y coger una piedra y en esa piedra cargar esa lealtad eh, a la escasez o el no tener parejas o el no merecimiento, lo que sea de cada una, y puedo enterrarlo en la tierra e invocar a todas mis ancestras y decirlas de corazón, de espíritu a espíritu, con mucho amor os devuelvo esta carga. He sido fiel durante toda mi vida por amor a vosotras. Y hoy me doy cuenta de que tengo que iniciar un nuevo camino y con mucho amor y mucha honra os devuelvo la escasez. Entonces entierro esa piedra. No, esto sería chamanismo, psicomagia, pero el inconsciente lo entiende insofacto. Total. Y ahí después agradezco, las libero y os devuelvo a la luz, podéis iros en paz a la luz. Lo he entendido, ya no hay que seguir repitiendo, lo he entendido, os lo devuelvo. Porque eso fue el niño, la niña, la que se hizo cargo de ello. Claro. Por eso yo cuando me di cuenta de mi arrogancia y dije, madre mía, si tengo toda la información aquí en todo lo que ha pasado, si esto ya no, yo no soy nada innovadora, si esto ya se está repitiendo, tengo que hacerlo desde otro lugar. Y ahí nos damos cuenta. Y referente a los hijos, no me gustaría a mí, yo no puedo liberar totalmente a mi hija, porque entonces en este mundo de la materia, de las formas, no tendría grandes aprendizajes. Y de hecho, si tengo una hija es porque es tanto que a mí me desborda. Yo no me va a dar, ¿no? A lo mejor en esta vida, y por eso tengo una hija, si no, no hubiera tenido más hijos. Soy consciente de que hay gran parte de que yo no puedo abarcar y que le va a tocar a ella como hija, ¿no? Como mujer, porque si no hubiera tenido un hijo, un varón. Total. Entonces soy consciente de que yo podré hasta donde pueda y no puedo quitarle la experiencia a ella a través de ese dolores o aprendizajes de darse cuenta. Claro. Y el crecimiento personal no solamente tiene que ver, o sea, no se trata de ir, de pretender que nuestros hijos no sufran, pero sí de quitar una carga más pesada que la que nosotros teníamos. Seguramente ellos van a tener caminos más diferentes, con un poco más de sabiduría que de pronto nosotros se las hemos dejado. Algo que decía Eric Dame me encantaba. Él le decía a las hijas, porque esto en este episodio que de verdad vale la pena ver, si les decía a las hijas, mire, de las cosas que yo también les quiero decir a ustedes es que luchen. La enfermedad se habrá podido llevar mi cuerpo, pero no mi espíritu. Y algo que les estoy dejando a ustedes es la resiliencia. Y de igual manera como nosotros heredamos de todo ese linaje, no solamente esas heridas, no solamente esos dolores, también heredamos la fortaleza que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos y todos en enfrentarse al mundo. Y por eso me gusta muchísimo este podcast y traer personas como tú, porque yo creo que el recibir y el aprender nos da a nosotros la oportunidad de entregar a los demás. Y qué belleza, y te agradezco ese ejercicio tan bello que das, porque hay muchísima gente. Yo últimamente cada vez veo que hay muchísimas personas que tienen este turismo espiritual y que tienen la oportunidad, y que qué bueno que lo tengan, no está malo. Hay personas que se aprovechan bueno, tengo esta información, entonces ¿de dónde le voy a sacar gusto? Y hay personas que no tienen la oportunidad de sentarse con una mujer como tú, o de ir a tus cursos, o de hacer de pronto tus viajes, y que tú por medio de tus redes puedas entregar lo mejor, porque es que uno también aprende así. Tú eres un autodidacta. Y tú en este momento tú tienes miles de personas que están contigo, que van a tu escuela, que van a tus viajes.
aceptaste toda esa sabiduría y ese don que tenías para entregarlo a los otros. Exactamente. Cuando tú ya no estás desde la herida, porque, a ver, una cosa que en el día de hoy era mucha gente quiere como vivir sin dolor o sin que le pase nada, sin desafíos, sin obstáculos, sin, o sea, o creen que al sanar tú ya no transitas ninguna noche Noche oscura del oscura. año más, y no, no, siguen pasando cosas, sigue detonándose la herida. Lo único es que estás menos tiempo ahí y ya no vives, no te domina, pero te siguen pasando cosas. Lo único Claro, es que respondes en lugar de reaccionar. exacto. Y cuando tú ya estás al servicio desde este lugar, no desde la herida, entiendes y hablas a esa luna que, aunque yo cuente las cosas así a veces con alegría y belleza, por este optimismo que tengo o resiliencia, yo intenté quitarme la vida varias veces. em, yo tuve pensamientos oscuros, yo hice daño a muchas personas sin darme cuenta. Cuando yo estaba sobreviviendo, me hicieron mucho daño, yo estuve muy perdida, no tenía ningún apoyo familiar y a quién pedir dinero, por eso desde los 13 años trabajo, trabajo y trabajo. Em, He tenido situaciones que he tenido que robar comida, ropa, y no me da ninguna vergüenza decirlo, porque no había plan B, o hacía eso o no comía esa noche. Entonces, yo acepto y me perdono a mí misma, pero yo nunca puedo olvidar que esta herramienta de las redes, del Internet, a mí me salvó la vida cuando empezó a haber Internet. Los primeros vídeos que yo escuché en YouTube, de Mindalia, que es la plataforma más antigua, y yo dije: "Dios mío, o sea, me acaba de salvar la vida este vídeo". Entonces, no podemos olvidar a todas estas personas que no tienen los recursos y que gracias a estos podcasts o contenido ven una luz, y que esas mismas personas que no tienen recursos este año, al cabo de un año o de 2, han conseguido el recurso del dinero y han entrado en algún proceso, en algún curso, conmigo, con otros, y han cambiado y transformado su vida. Así que no podemos subestimar, porque una cosa lleva a otra, Claro. y no solo estás ayudando a los demás, sino que al tú hablar también, ¿no? Es una manera de nosotras recordarnos, porque continuamos en constante aprendizaje. Total, total, es que esto es un camino. Nadie dijo que había llegado a la iluminación total. Cuando estemos en la iluminación total, seguramente no estaremos en este plano. Es tener un poco más de herramientas para afrontar las dificultades del día a día. Y es cierto lo que tú dices. Por ejemplo, a mí en este movimiento a España no fue fácil, no ha sido fácil que mis hijos se hayan quedado en Estados Unidos, yo venirme solamente con la niña y mi esposo, no ha sido fácil. Pero me doy cuenta y reconozco, y esa parte me encanta y la siento y digo, gracias por estar en este camino que me reconforta, que me muestra lo que debo ser, que mis hijos me dan la libertad de yo seguir en el camino que mi alma desea. Y parte de ese camino es seguir haciendo esto que amo enormemente. Amo encontrar personas como tú, que son personas que viven de esa sabiduría y que son auténticas. O sea, que son auténticas, que vienen y le dicen, mire, es que yo sé lo que es estar en la mierda. Yo sé lo que es estar ahí. Yo no te estoy hablando desde mis privilegios, sino también desde cuando yo vi esos dolores tan enormes, cómo los convertí en un privilegio para entender la realidad de la vida. Y esos son los verdaderos privilegios. Entonces, me encanta, quiero que nos cuentes un poquito, yo sé que no nos va a dar tiempo, pero miren, Luna tiene muchísimas cosas bellas en YouTube, tiene muchísimas, muchísimas cosas lindas también en Instagram. El libro es una belleza. Vayan, léanlo,
yo sé, invertir en uno también es importante, es una manera de decir, bueno, yo valgo, yo me valido y esa inversión es algo que me va a llevar. A veces un libro no cuesta mucho, pero trae una sabiduría enorme. Aprovechen todas estas cosas. Háblanos un poquito del libro, que ese libro me ha parecido totalmente hermoso, Luna. Claro, ahí está, ahí lo tengo en mi altarcito. Renace las 9 puertas, bienvenido a tu nueva identidad. Es el proceso que yo viví, de ahí nació el método Nueva Identidad. Después de la última ruptura de pareja, me voy a un bar a desayunar y en pleno bar me da un ictus, se me paraliza el lado izquierdo. Guau. El, el señor tan amable del restaurante me lleva al hospital a urgencias, ingreso por un ictus, me hacen pruebas, no encuentran nada, es, bueno, pues una ruptura más, ¿no? Un aviso. Y esos días en el hospital, em, yo soy consciente y digo, no puedo seguir así, tengo que hacer algo con esto. Llevo toda la vida repitiendo, o sea, por favor, Dios mío, ayúdame a ver eso que yo no puedo ver. Si yo consigo salir andando con mis 2 lados, mi derecha y mi izquierda, prometo que voy a hacer algo hermoso con esto y voy a ayudar a personas, me va a ayudar, voy a salir de esta. Y bueno, así fue, y ahí fui creando ese método, esas 9 puertas que salvaron mi vida, desde los ancestros, ¿no? A la puerta de las memorias uterinas de gestación de mamá, a las heridas de infancia, adolescencia, apegos, dependencia, a, a la medicina energética chamánica, a empezar a bajar información, canalizar, recuperar esos dones de cuando éramos pequeños, hasta llegar a esa automaestría, ¿no? Del espíritu, la puerta 9. Entonces, yo por muchos años y sigo haciendo la formación de la maestría, que son varios meses, que tiene un valor, que sé que hay muchas personas que no lo tienen, y este libro nace, que por $20, 20 € puedas adquirirlo en Amazon y puedas renacer con tu nueva identidad. Es a través de contexto, ¿vale? De unos pasos y ejercicios, testimonios de alumnos y el mío propio, para que a través de las 9 puertas puedas renacer y transformar tu vida. Creo que es la mejor inversión por 20 €, $20 que puedes hacer en ti. Y más adelante, si quieres experimentarlo y que te acompañe, genial. Y si no, ya solo con el libro vas a ver un gran cambio en tu vida. Y esto lo voy a enlazar para finalizar con lo que he hablado antes, de que tenemos que estar al servicio teniendo en cuenta a nuestro avatar del pasado, porque a veces se nos olvida. Yo misma estuve en una época ahí, que no quería volver a hablar de heridas, daba mi opinión en redes, ¿no? Y es normal, pasamos de un extremo a otro para, si nos damos cuenta y somos conscientes, volver, ¿no? Al centro. Cuando yo me doy cuenta, por eso hago público, ¿no? El método que ha salvado vidas o ha transformado vidas y que sigue haciéndolo, porque me doy cuenta de que con estudios, investigaciones podéis buscar en internet que el 80% de las personas están dentro de ese mapa de David Hawkins, ese mapa de conciencia tan hermoso y tan certero, que a mí me salvó la vida hace años para entenderme. El 80% de las personas a día de hoy, más que desde 2019, 18, están en un estado con una energía muy bajita, en el estado de culpa, de vergüenza, de tristeza, de apatía, de sufrimiento, No de mie merecimiento. de miedo, ¿vale? Entonces, según Hawkins, pues, los más bajitos, donde las personas intentan quitarse la vida, donde no ven salida o tienen pensamientos oscuros, es la vergüenza y la culpa. Después pasaría la tristeza, la pena, que es lo mismo, y el miedo, ¿no? Pero
Entonces, si a día de hoy están habiendo más índices altos en adolescentes y gente Sí. joven de depresión, de intentos de suicidio, si a día de hoy estadísticamente han subido las ventas en Occidente de antidepresivos, de pastillas para dormir, de pastillas para levantarse, Ujú. es un hecho real que tenemos que ponernos y hablarles a ese avatar nuestro del pasado, em, y ayudarles a salir, por lo menos, de la vergüenza a la culpa, o irles ayudándonos a tener luz. Por eso compartimos tanto contenido gratuito en las redes también, para ayudarnos, para ayudar y para llevar luz, porque sí se puede, porque sí se puede. Y esto es muy importante saberlo, porque nadie está exento, porque sabemos que la vida nos puede cambiar en un instante. Total. Tú ahora mismo estás bien, yo estoy bien, y en un instante pasa algo, te cambia todo, y da igual los recursos, todo lo que hayas aprendido, o sea, estás, como has dicho, en la mierda. O sea, y tienes todos los recursos, pero estás pasando un duelo, una pérdida o algo que ha pasado muy fuerte. Em, ¿Qué haces? Bajas, de golpe, ¿no?, a ese nivel de conciencia más bajito, casi sin energía, de culpa, de vergüenza, de ira, de miedo, de decir: "Guau". Y buscas, cuando pasas ese duelo, ¿no?, que estás en rabia, en shock, que no entiendes, que no te lo crees, te levantas un día y dices: "Ya me cansé, ¿no? Necesito salir de aquí". Y tú misma, o por ejemplo, yo misma, ¿no?, me meto en Internet y digo: "Venga, voy a buscar a un mentor, a una mentora, a un profesional, voy a buscar en redes, en amigos. Necesito a alguien que me acompañe en este proceso, porque no puedo salir sola", ¿no? Como los deportistas que tienen entrenadores, aunque sean muy conocidos y ya estén en un top muy alto, siguen teniendo entrenadores a diario. Claro, ¿Por claro. qué nosotros no? Yo pienso que a veces estamos tan metidos en en ese mundo de la ciencia que creemos que nos hemos olvidado muchísimo del espíritu. Aunque yo ahorita te puedo decir que lo que más me gusta y lo que más veo ahora es que hay un despertar espiritual muy grande y eso es muy bonito. Mire, no se queden sin preguntarse, sin cuestionarse. Yo siempre y siempre he dicho en este podcast, el mejor regalo que tú te puedes hacer en tu vida es conocerte. No se vayan de este mundo sin conocerse. Si a veces yo sé que estar solo es difícil y es muy difícil, pero también la pregunta es ¿por qué yo estoy así? ¿Qué me lleva a estar así? ¿Qué me lleva a esta tristeza? ¿Qué me está mostrando? Hay personas y simplemente si yo creo mucho en lo que tú dices, hasta a veces abrir y decirle al Instagram, mostrarme pues a alguien que me cuente una historia diferente, te lo va a mostrar, la energía es la energía. Sí, una Entonces, señal. exacto. Entonces crean, crean de verdad. Y hay algo que dijo Luna muy valioso y me encanta. Cuando Luna estaba en sus peores momentos y cuando vivía en el pueblo, ella decía, mi cabeza se iba para otro lado. ¿Y sabes qué estabas haciendo? Recreando un mundo. Y a veces el solo visualizar y ver esas cosas positivas, lo que estás haciendo es creando un nuevo futuro, aunque uno no lo crea. Entonces, si tenemos tiempo para estar pensando en cosas malas, pues cambiémoslos y hagamos en cosas buenas. Y seguramente la vida te va a dar eso. Somos el resultado de cada uno de nuestros pensamientos. Somos el resultado de cada uno de nuestros pensamientos. Luna, por favor, danos tus redes. Yo igual las voy a poner en la descripción de nuestro episodio para que vayan. Voy a poner su canal. Nuestra entrevista va a estar también en YouTube. Y como todos saben, en la mayoría de las plataformas, compártenolas un poco. Bueno, pues es sobre todo la plataforma que más utilizo es Instagram. Me vais a encontrar por Luna Roca Es, tal cual. Es de Luna Roca, España, ES. sí, Luna Roca Es. Y YouTube, también por Luna Roca. Y TikTok, por Luna Roca. Entonces es verdad que en Instagram
o en TikTok, como son plataformas de vídeos más cortitos, voy subiendo cositas, pero en YouTube me gusta mucho porque lo había dejado un tiempo, pero me escribía tanta gente agradeciéndome y casos, Claudia, increíbles con familiares, con hijos y tal, que le habían puesto un vídeo y dejó de intentar de suicidarse y cosas así tan bonitas. Y lo he retomado y cada 2 días, día sí, día no, estoy subiendo un vídeo, para mantener esto. Es como mi manera de estar en la ley de reciprocidad, Total. al servicio. Gracias, Así Luna. que cualquier cosa, ahí estoy. Bueno, no sé si quieres cerrar con algo tuyo para despedirnos. Sí, que eso que has dicho al final, de que somos el resultado de nuestros pensamientos, es una realidad, pero que cuando también añadimos es que somos el resultado de más de 14.000 ancestros, parejas, con ese sistema de creencias, pensamientos, ni siquiera esos pensamientos son nuestros, pero a veces los hacemos nuestros, y que simplemente ese cambio de mentalidad, de creencias, por eso la palabra nueva identidad, ¿no? Cuando enfocamos más tiempo en visualizar y en accionar, Exacto. en enfocarnos hacia dónde queremos llegar, qué montaña queremos escalar, qué camino queremos realizar, vamos dejando menos espacio a todo eso, ¿no? Que a veces es complejo, pero que no es nuestro y con mucho amor lo devolvemos y nos enfocamos en eso nuevo. Y sí se puede, sí se puede. Y para cerrar, gracias por tu voz, Claudia, es medicina y a través de la voz yo eh, veo los linajes, los ancestros, de dónde viene toda la sabiduría. Así que gracias por este ratito. Ay, no, gracias por lo que me dices. Gracias de verdad por estar acá, por confiar en mí y por venir a abrirnos tu corazón y regalarnos un pedacito de tu alma. Gracias. Bueno, y creo que esta charla nos deja con muchas cosas bonitas. A veces la vida nos empuja a mirar lo que evitamos, a detenernos y verlo, a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestro amor, con nuestro propósito. Escuchar a Luna con su historia y su forma tan honesta de nombrar el dolor nos recuerda que no estamos rotos, estamos en proceso, que cada caída trae una pregunta y cada pregunta, si la escuchamos de verdad, nos acerca un poquito a quién realmente somos. Ojalá algo de lo que se dijo hoy te acompañe, te abra un espacio o simplemente te haga sentir menos sola o menos solo en tu propio camino. Gracias por estar acá. Gracias no solamente, como decía, por favor, Eric Dame, que me marcó. No quiero solamente que me oigan, sino que realmente me escuchen. Y gracias, Luna, por tu presencia, por tu verdad y por mostrarnos que renacer no es un destino, es un movimiento constante. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias. Estás en mi rincón del proyecto